Vamos a ver, lo que se tiene programado para hoy son las secciones 8.4, 8.5, 8.6 y el material complementario que es corto. En cantidad de páginas es menor que lo que se vio la vez pasada, así de que esperaría que esto antes de las 12 estemos ya eh, terminados. Y está siempre también relacionado a temas que ya habíamos visto antes. Entonces, bueno, estábamos con componentes principales, ¿verdad? Graficando las componentes principales, las gráficas de las componentes principales nos pueden revelar observaciones sospechosas, también nos pueden dar chequeos sobre las suposiciones de normalidad, ya que los componentes principales son combinaciones lineales de las variables originales. No es irracional esperar de que sean casi normales. Usualmente es necesario verificar estos primeros pocos principios de que los componentes son aproximadamente distribuidos normalmente cuando se utilizan como entradas para análisis adicionales. Los últimos componentes principales nos pueden ayudar a indicar observaciones sospechosas. Cada observación puede expresarse como una combinación lineal X sub J, el cual es un sumatorio de X sub J transpuesta por E sub I sombrero por E sub I sombrero. Y escribirlo como Y sub I sub 1, Y sub J sub 1 sombrero por E sub 1 sombrero, sumatoria, como los demás, ¿no? Del conjunto completo de eigenvectores E1 sombrero hasta EP sombrero de S. Así, la magnitud de los últimos componentes principales determina que también las primeras se ajustan a la observación, es decir, que el Y sub J1 sombrero, E sub 1 sombrero, sumatoria hasta Y sub J Q sub menos 1 sombrero, E sub Q menos 1 sombrero, difiere de X sub J por Y sub J Q sombrero, E sub Q sombrero, a sumatoria a Y sub JP sombrero, E sub P sombrero, el cuadrado de cuyas longitudes es Y sub JQ sombrero cuadrado más suma hasta Y sub JP sombrero cuadrado. Bien, entonces lo que aquí nos están presentando es que una forma para poder detectar si nuestro procedimiento de componentes principales ha sido correcto son dos. Una, ver normalidad. Ok, eso ya creo que está como bastante bien fijo de que en cada paso hay que revisar si hay normalidad. Pero lo segundo es los últimos componentes principales. Probablemente, bueno, aquí con los últimos puede ser que hayan 20 componentes principales, ¿verdad? Perdón, 20 variables y que solo se tomaron 3 componentes principales. Entonces todavía habrían 17 componentes principales y a estos podrían ser los últimos, ¿verdad? Estos últimos podrían explicar solamente el 10% de la dispersión de los datos. Eh, Sin embargo, aquí tenemos la magnitud de los últimos Q, P menos Q, perdón, componentes principales. Para lo que estaba mencionando, estos podrían ser 17 de ellas, ¿verdad? Y si esta suma es grande, entonces podríamos esperar de que algo no está bien. Entonces, observaciones sospechosas usualmente son tales que al menos una de las coordenadas, Y sub JP sombrero hasta Y sub JP sombrero, que contribuye a esa longitud cuadrada, es grande. Entonces, si alguna de estas sumas es grande, nosotros podríamos sospechar de que algo no anda bien. Vamos a ver rápidamente también el material complementario 8A para resultados de aproximaciones más generales. Las siguientes proposiciones resumen estas ideas. 1. Para poder checar la suposición de normalidad, construir diagramas de dispersión para pares de los primeros componentes principales. También hacer gráficas QQ para los valores muestrales que son generadas por cada
componente principal. Construir diagramas de dispersión y diagramas QQ para las últimas principales componentes. Eso nos puede ayudar a identificar observaciones sospechosas. En el ejemplo 8.7 tenemos graficando las componentes principales para los datos de las tortugas. Ilustramos los gráficos de las componentes principales para los datos de las tortugas macho que discutimos en el ejemplo 8.4. Las primeras tres componentes principales tienen esta forma. Entonces, donde la variable x1 es logaritmo natural de la longitud, x2 logaritmo natural de la anchura y x3 logaritmo natural de la altura. Entonces, respectivamente. La siguiente figura nos muestra la gráfica QQ para Y2 sombrero. La figura 8.6 nos muestra un diagrama de dispersión de Y1 sombrero versus Y2 sombrero. Las observaciones para las primeras tortugas, para la primera tortuga está en un círculo y está en la parte inferior derecha del diagrama de dispersión y en la parte superior derecha de la gráfica QQ. Esto puede ser sospechoso. Esto podría indicar de que se debería haber revisado si hay errores de registro o si la tortuga tenía que haber sido examinada para anomalías estructurales. Aparte de la primera tortuga, la gráfica de dispersión aparece razonablemente elíptica. Los gráficos de los otros conjuntos de componentes principales no incluyen cualquier salida sustancial de la normalidad. Entonces, si nosotros vemos aquí, pues la gráfica QQ para la segunda componente principal, solo hay una observación que pareciera que no está siguiendo el comportamiento normal. También aquí, pues, si nosotros vemos el gráfico de dispersión y si nosotros, pues, imaginamos el elipsoide, está la primera observación que como que no está de acuerdo a las otras, eh, a los otros datos. Los diagnósticos que involucran componentes principales se aplican igualmente bien a checar las suposiciones para el modelo de regresión múltiple multivariado. De hecho, teniendo un ajuste de cualquier modelo por cualquier método de estimación, es prudente considerar el vector residual igual al vector de observación menos el vector de valores estimados predecidos. O E sub j sombrero igual a Y sub j menos B sub betas traspuesto sombrero por Z sub j para un modelo lineal multivariado. Componentes principales derivados de la matriz de covarianza residuales, 1 entre n menos p por sumatoria de los E sub j sombrero menos los E sub j sombrero eh, barra multiplicado por esa cantidad transpuesta, puede ser revisado en la misma manera que aquellos determinados de una muestra aleatoria. Siempre se debe tomar en cuenta que que hay dependencias lineales entre los residuales de los análisis de regresión lineal, por lo que los últimos eigenvalores van a ser ceros dentro de un error de redondeo. Entonces, podríamos nosotros esperar que los últimos eigenvalores que se obtengan van a ser muy cercanos a cero, es decir, podría salir un 10 a la menos 3, podría salir un 0.01, dependiendo de la escala también, ¿verdad? Claro, como es numéricamente, uno no va a ver exactamente cero, sino que cerca de cero. Vemos la sección 8.5 de las inferencias de muestras grandes. Eh, realmente no lo hacemos en muestras pequeñas porque es bastante complicado. Y aquí lo dice, hemos visto que los eigenvalores y los eigenvectores de la matriz de covarianza o correlación
son la esencia del análisis de componentes principales. Eso es bastante básico. Creo que esto lo debería al menos subrayar. Entonces, tener en cuenta, bueno, ¿qué es lo básico en componentes principales? Es la matriz de correlación o la matriz de covarianzas. De uno de ellos vamos a sacar las componentes principales. Los eigenvectores determinan la dirección de la variación máxima y los eigenvalores especifican las varianzas. Cuando los primeros pocos eigenvalores son mucho más grandes que el resto, la mayoría del total de la varianza se puede explicar en menos de p dimensiones. En la práctica, decisiones respecto a la calidad de aproximaciones de componentes principales deben hacerse en la base de las parejas de eigenvalor a eigenvector, lambda sub i sombrero, s sub i sombrero, extraídos de S o R. Debido a la variación muestral, esos eigenvalores y eigenvectores van a diferir de su población subyacente de las contrapartes de la población subyacente. Las distribuciones muestrales, lambda sub i sombrero y sub i sombrero, son demasiado difíciles para derivar y están fuera de los temas de este libro. Pero nos dan aquí material por si queremos revisar ese tema. Así que simplemente vamos a resumir los resultados pertinentes para muestras grandes. Entonces, bueno, muestras grandes, propiedades de las muestras grandes de lambda sub i sombrero e sub i sombrero. Actualmente, los resultados disponibles que se tienen para muestras grandes de intervalos de confianza para lambda sub i sombrero e i sub i sombrero asumen que las observaciones x sub i son muestras aleatorias de una población normal. También se va a asumir que los eigenvalores desconocidos de sigma son distintos y positivos, de tal forma que lambda 1 es mayor que lambda 2, mayor, etcétera, hasta mayor que 0, todos positivos, ¿verdad? Una excepción es el caso donde el número de eigenvalores iguales es desconocido. Usualmente la conjunción para eigenvalores distintos se aplica, a menos de que haya una fuerte razón para pensar de que sigma tiene una estructura especial que nos da iguales eigenvalores. También, incluso cuando la suposición normal no se cumple, es violada, los intervalos de confianza que se obtienen en esta manera aún proveen alguna indicación para la incertidumbre en lambda sub i sombrero e i sub i sombrero. Anderson y Jurczyk establecieron las siguientes distribuciones muestrales grandes para los eigenvalores lambda transpuesto sombrero y los eigenvectores sub i sombrero de S. Número 1, sea lambda una matriz ional de los eigenvalores lambda sub i de sigma. Entonces, raíz de n por lambda sombrero menos lambda es aproximadamente normal 0,2 lambda mayúscula cuadrado. 2, o sea, S sub i igual a lambda sub i, sumatoria de k igual a 1, cuando k es distinto a d hasta p de lambda k entre lambda k menos lambda i cuadrado, por eso k es sub k transpuesta, entonces raíz de n es sub i transpuesta menos S sub i es aproximadamente normal 0 e i. Número 3, cada lambda sub i sombrero está distribuido independientemente de los elementos asociados S sub i sombrero. El resultado 1 implica que para n grande los lambda sub i sombrero son distribuidos independientemente. Además, lambda sub i sombrero tiene aproximadamente normal lambda sub i, 2 lambda sub i sombrero entre n, una distribución de ese tipo. Utilizando esta distribución normal, obtenemos que la probabilidad de esta cantidad es 1 menos alfa. Una muestra 100 por 1 menos alfa por ciento de intervalo de confianza para lambda CI, por lo tanto se da por esta desigualdad.
Bien, solamente envío este mensaje de que ya están habilitados los docentes. A ver, bueno, vamos a revisar esto más tarde. Ok, entonces aquí tenemos los intervalos de confianza, ¿verdad? Resultado 2 implica, sería este. Implica que los, vamos a ver, se solventó eso que es informando que algunos docentes ya tienen acceso a poder meter notas. Porque como es curso de especialización, entonces hay que volver a pedir el permiso. Bien, pero creo que ya. El resultado 2 implica de que los SBIs están distribuidos normalmente alrededor, acerca las muestras grandes para los SBI. Los elementos de cada SBI superior están correlacionados y la correlación depende en gran medida de la separación de los eigenvalores lambda SBI, el cual es desconocido, y el tamaño de muestra n. Errores estándares aproximados. Las aproximaciones de los errores estándares para los coeficientes de su ubicación breve están dados por la raíz cuadrada de los elementos de la diagonal de 1 entre n por s b sombrero, donde s b sombrero está derivado por s b al sustituir lambda sub sombrero por lambda sub y s b sombrero por s b. Y para el caso, creo que ese era el caso de las acciones, tenemos aquí eh, unos resultados. Tendremos un intervalo de confianza al 95% para lambda 1. La varianza de las componentes principales primeras, utilizando los precios de las acciones, de los datos de las acciones listados en la tabla cuando hicimos ese ejercicio, ¿verdad? Asumir que las tasas de las acciones de los retortos representan selecciones independientes de una población normal mu sigma, donde sigma es definida positiva con eigenvalores distintos, lambda sub 1 mayor que lambda sub 2, así hasta mayor que lambda sub 5 mayor que 0. Ya que n igual a 103 es grande, podemos utilizar 833 con igual a 1 para construir un intervalo de confianza del 95% para lambda 1. Del ejercicio 810, lambda 1 sombrero igual a 0.0014 y además z de s 0.025 igual a 1.96. Por lo tanto, un intervalo de confianza del 95% está dado por esto. Entonces, quizá podría copiar esta ecuación para dejarla ahí a la par, ¿verdad? Ok.
Vamos a pegar eso ahí. Muy bien, ahí está la ecuación 833 para que esté más a la mano, ¿verdad? Siempre que un eigenvalor es grande, tal como 100 o incluso 1000, los intervalos generados por esta eh, desigualdad eh, pueden ser bastante amplios. Para niveles de confianza razonables, incluso a pesar de que n sea bastante grande, en general los intervalos de confianza se hacen más anchos a la misma tasa que los lambda sub sombreros se hacen más grandes. En consecuencia, uno debe tener un poco de cuidado al ejercer el hecho de votar o mantener ciertas componentes principales basados en la examinación de los lambda sub sombreros. Ahora, probar para una estructura de correlación igual. Una estructura de correlación especial. Varianza xi, xk igual a raíz de lambda sub doble i, lambda sub doble, delta sub doble i, delta sub doble k por rho, o correlación de xi, xk igual a rho para todo i distinto de k es una estructura importante en el cual los eigenvalores de sigma no son distintos y los resultados anteriores no aplican. Para probar para esta estructura sea la hipótesis nula rho igual a rho sub 0 que tiene esta estructura, ¿verdad? Con 1 en los elementos de la diagonal y rho en los elementos que están fuera de la diagonal. Y la hipótesis alternativa, rho distinto de rho sub 0, una prueba de h sub 0 versus h1 podría estar basada en una estadística de razón de verosimilitud, pero Lolly ha demostrado que hay procedimientos de pruebas equivalentes que se pueden construir de los elementos distintos de la diagonal de R. Y aquí están. Las cantidades que se requieren por el procedimiento de Lolly son los siguientes. Se calcula este R sub K sombrero, se calcula este R barra, este Y sombrero. Es evidente que R sub K barra es el promedio de los elementos fuera de la diagonal de la cabeza columna o fila de R, y R sombrero es el promedio global de los elementos fuera de la diagonal. Las aproximaciones muestrales grandes a un nivel alfa, la prueba es rechazar h sub 0 en favor de h sub 1 si t, que está definido como esta expresión, es mayor que este chi cuadrado a nivel alfa. Ahora vemos el ejemplo 8.9, probar para la estructura de correlación del ejemplo 8.6, la matriz de correlación muestral construida para n igual a 150 pesos después del parto de ratones del, para hembras. Es esta matriz. Debemos utilizar esta matriz de correlación para ilustrar muestras grandes. Aquí P igual a 4 y pues ρ igual a ρ sub 0, que sería tener esta estructura versus la hipótesis alternativa de que nuestra matriz de correlación no es igual a eso. Entonces, utilizando LOLIS, calculamos el R sombrero y el gamma sombrero, y finalmente tenemos nuestra estadística T, que es igual a 11.4. Ya que P más 1 por P menos 2 entre 2 igual a 5 por 2 entre 2 igual a 5. El valor crítico para la prueba es chi cuadrado igual a 11.07. Entonces la prueba nos decía, será, si es, si T es mayor que este, rechazamos. Entonces,
el valor de nuestra estadística, de nuestra prueba estadística es aproximadamente igual al punto crítico muestral al 5%. Entonces la evidencia en contra de H sub 0 de que las correlaciones sean iguales es fuerte, pero no es abrumadora. Entonces, la conclusión es de que la estructura no es esta, pero tampoco la evidencia es que sea tan decisiva, sino que por poco nos dice que en efecto la estructura es distinta. Como hemos visto en el ejemplo 8.6, los eigenvalores más pequeños, lambda sub 2 sombrero, lambda sub 3 sombrero y lambda sub 4 sombrero son apenas diferentes, con lambda sub 4 sombreros siendo algo más pequeños que las otras dos. En consecuencia, con tamaño de muestra grande en este problema, pequeñas diferencias de correlaciones iguales de la estructura podrían salir como estadísticamente significativas, asumiendo una población normal multivariada, una muestra grande, una prueba de muestra grande, que las variables son independientes, todos los elementos fuera de la diagonal de sigma son ceros, se ve en el ejercicio 8.9. Bueno, pues vemos entonces la sección 8.6, que sería calidad de monitoreo con componentes principales. Este es otro tema que parece que podría estar en control de calidad y suena bastante interesante. Entonces, en la sección 5.6, cuando introducimos gráficas de control multivariado, incluyendo la elipse de calidad y la gráfica de este cuadrado, hoy con la electrónica y otros métodos automatizados de recolección de datos, no es raro para que los datos sean recolectados en 10 o 20 variables de procesos. Eh, Compañías de medicamentos farmacéuticas y químicos reportan medidas de 100 procesos de variables, incluyendo temperatura, presión, concentración y peso en varias posiciones alrededor del proceso de producción. Incluso con 10 variables para monitorear, hay 45 parejas para los cuales hay que crear elipses de calidad. Bueno, aquí si tenemos 10 variables, 10 escoger 2, ¿verdad? 10 combinado 2, 10 por 9 entre 2, y eso sí nos da 45. ¿Qué tal si tuviéramos 100 variables? Al escoger 2, sería 100 por 99 entre 2, pero ese es 50 por 99, 4.950, casi 5.000 eh, elipses de confianza. Claro, computacionalmente eso sí se puede hacer, ¿verdad? Ahí habría que ver cómo eh, hacer para que el estadístico solo vea aquello que sea importante de toda esa gran cantidad de resultados. Checar, dado una medida de conjuntos para estabilidad, sean los X sub I, muestras aleatorias de una distribución normal multivariada con promedio mu y matriz de covarianza sigma. Consideramos las primeras componentes principales muestrales Y sub JI sombrero y Y sub J2 sombrero. Componentes principales adicionales se pueden considerar, pero dos son más fáciles de inspeccionar visualmente, y para cualquiera de los componentes, las primeras dos explican una proporción acumulada más grande de la varianza de muestra total. Si un proceso es estable sobre el tiempo, podemos medir las características que están influyendo solo por las variaciones en causas comunes. Entonces los valores de los dos componentes principales deberían ser estables.
de forma conversa, si las componentes principales que faltan son estables, bueno, se mantienen estables sobre el tiempo, los efectos comunes que influyen en los procesos, lo más probable es que se mantengan constantes. Para monitorear la calidad utilizando componentes principales, consideramos dos partes del procedimiento. Primero, la primera parte del procedimiento es construir un formato de una elipse, de un cuadro de una elipse para las parejas de los valores y sub J1 sombrero y y sub J2 sombrero para J igual a 1 hasta N. Entonces, aquí está uno de los primeros pasos. Pues elipses, intervalos de confianza de elipses para Y sub J1 sombrero y Y sub J2 sombrero. Las varianzas muestrales de las primeras componentes principales Y sub 1 sombrero están dadas por el mayor de los eigenvalores, lambda sub 1 sombrero, y la varianza muestral de la segunda componente principal Y sub 2 sombrero es el segundo mayor eigenvalor, lambda sub 2 sombrero. Las dos componentes muestrales no están correlacionadas, por lo que las elipses de calidad para cuando n sea grande se reducen a la colección de pares de los posibles valores de uno sombrero y dos sombrero, tales que satisfacen este elipse de confianza. Y aquí vemos un ejemplo. Un formato de elipse, un cuadro de formato de elipse basado en las primeras dos componentes principales. Referimos a datos de tiempo extra del Departamento de Policía que vimos anteriormente, que contenía 5 eigenvectores normalizados y eigenvalores de la matriz de covarianza muestral S. Las primeras dos componentes muestrales explican el 82% de la varianza total. Entonces, si, podemos irnos solamente con las primeras dos componentes principales. Los valores de las muestrales para las 5 componentes principales se muestran en la tabla 8.2. Entonces aquí podemos ver pues cada uno de los eigenvectores y de los eigenvalores. Lo más importante es que las primeras dos componentes principales explican el 82% de la varianza total. Y aquí tenemos pues las, eh, las proyecciones. Recordamos que había un punto que estaba fuera de los intervalos de confianza. En este caso lo estamos haciendo con componentes principales. Y es el hecho de que en este caso control de calidad lo estamos ocupando, lo estamos aplicando a través de componentes principales, que podrían posiblemente sea una mejor enfoque, porque componentes principales, si hay que escoger dos de ellos, lo mejor, dos ejes, por ejemplo, lo mejor es escoger componentes principales. Una elipse de control del 95% basada en las dos componentes principales de tipos extras. Solo un dato está fuera de esa elipse. Y si recordamos el problema, ya sabemos a qué se refieren. Construyamos una elipse de 95% utilizando las primeras dos componentes principales y graficando los 16 parejas de valor de componentes. A pesar de que 16 no es grande, utilizamos cuadrado igual a 5.99 y la elipse se convierte de esa forma. Elipse centrada en cero. Un punto está fuera de control porque el segundo componente principal de ese punto es bastante grande. Al revisar la tabla, vemos que este valor es 3.936.9 para el periodo 11. Según las entradas de esos dos, la segunda componente principal es un evento extraordinario y esencial de horas extras. Las componentes principales se aproximan eh,
a lo que nos lleva a la misma conclusión que obtuvimos en el ejemplo 5.9. ¿Y cuál fue esa conclusión? Bueno, que durante ese tiempo hubieron ciertas protestas. No recuerdo si mencionaba ahí que era por una guerra o por otra situación o por alguna situación racial. La cuestión es de que algo estaba pasando, algún evento extraordinario estaba pasando y por eso las compensaciones extras habían subido. En el evento de causas especiales son probablemente producidas por disrupciones en el sistema. La segunda parte del procedimiento de dos partes es una segunda gráfica, se requiere. Esta gráfica es creada de la información en las componentes principales no involucradas en la gráfica, en el formato de gráfica de elipse. Consideren la desviación del vector x menos mu y asumir que x está distribuida normal mu sigma. Incluso sin la suposición normal xj menos mu, se puede expresar de que la suma de sus proyecciones son los eigenvalores de sigma, x menos mu transpuesta, E1 por E1, y así sucesivamente. O x menos mu, Y1 por E1 más Y2 por E2, y así. Donde Y sub i es x menos mu transpuesto por E sub i, es la población de la y-ésima componente principal centrada con promedio cero. Esta aproximación para x menos mu de las primeras dos componentes principales tiene la forma y sub i es sub 1 más y sub 2 es sub 2. Eso nos deja con una componente no explicada de x menos mu menos y1 e1 menos y2 e2. O sea, el vector, la matriz de estos eigenvectores, la matriz ortogonal cuyas columnas son los eigenvectores de sigma. La transformación ortogonal de la parte no explicada sería el valor esperado, perdón, es transpuesta por esta matriz que se iguala a esto. Por lo que los últimos P-2 componentes principales se obtienen de una transformación ortogonal de los errores de aproximación. En vez de basarnos en el gráfico de este cuadrado, en las aproximaciones de los errores, podemos equivalentemente basarnos en las últimas componentes principales. Recordar de que la varianza de y sub i igual a lambda sub i y la covarianza de y sub i y sub k igual a 0 para i distinto de k. En consecuencia, la estadística de y sub 2 paréntesis transpuesta por sigma sub y sub 2 paréntesis inversa, coma y sub 2 paréntesis por y sub 2 paréntesis está basada en las P-2 componentes principales de la población. Se vuelve esa cantidad. Esto es justamente la suma de los cuadrados de los de P-2 variables normales estándares independientes, lambda sub k a la menos un medio por y sub k, y por lo tanto tiene una distribución chi cuadrado con P-2 grados de libertad. En términos de los datos muestrales, las componentes principales y los eigenvalores deben ser estimados, ya que los coeficientes de las combinaciones lineales G sub i sombrero también son estimaciones. Las componentes principales no tienen una distribución normal, incluso cuando las poblaciones son normales. Sin embargo, es de costumbre crear una gráfica de cuadrado basada en la estadística T sub j cuadrado igual a los y sub j i cuadrados entre los lambda sub i sombreros de i que va de 3 hasta p, ¿verdad? Los cuales involucran la estimación de eigenvalores y eigenvectores. Además, es usual ver aproximaciones muestrales grandes descritos por 838 y un conjunto de controles superiores de un límite de control superior en el cuadro, en la gráfica de T cuadrado, como UCL igual a C cuadrado igual a H cuadrado de alfa.
recordemos que cuando hablábamos de control de calidad, ¿verdad? Veíamos un límite de control superior, UCL, y un límite de control inferior. Eh, Esta estadística de T cuadrado está basada en datos de alta dimensión. Por ejemplo, cuando P igual a 20 variables se miden, se utiliza la información de el espacio 18 dimensional para vincular los primeros dos eigenvalores E1 sombrero y E2 sombrero. Aún este T cuadrado está basado en variaciones no explicadas en las observaciones originales y se reportan como altamente efectivas en lograr detectar causas especiales de variación. Y aquí vemos un ejemplo, una gráfica T cuadrado para las horas de tiempo adicional no explicadas ortogonales. Considere el análisis de control del Departamento de Policía de tiempos extras en el ejemplo 8.10, la primera parte de la calidad de monitoreo del procedimiento consistía está basado en las elipses de calidad. En los primeros dos componentes principales, para ilustrar el segundo paso del procedimiento de monitoreo, creamos una gráfica para la otra componente principal, ya que P igual a 5. Esta gráfica está basada en tres dimensiones y el control del límite superior es chi cuadrado igual a 7.81 utilizando eigenvalores y los valores de los componentes principales. Graficamos la secuencia de los valores de su j cuadrado, donde el primer valor de este cuadrado igual a 0.809, 891 y así. El gráfico T cuadrado se muestra en esta figura. Y aquí podemos ver el límite de control superior, ¿verdad? Y precisamente que era la observación 12 la que representaba anomalías. Entonces, control de calidad, dos estrategias. Uno, graficar el elipse de confianza del 95% utilizando las primeras dos componentes principales y con el resto hacemos un gráfico de T cuadrado. Ahí están las dos eh, formas de aplicar control de calidad utilizando componentes principales. Ya que los puntos 12 y 13 exceden o están cerca del límite de control superior, algo ha pasado durante estos periodos. Notamos que ellos están justamente después del periodo en el cual un evento extraordinario de, de tiempo sucedió. De las tablas 8.2, Y sub 3J sombrero es grande en el periodo 12 y de la tabla 8.1 hay coeficientes grandes en E3 que pertenecen a horas legales de representación y COA. ¿Hubo alguna de estas categorías siguiendo el periodo extraordinario de horas maximizado? Aquí hay otra cosa que se podría analizar. Pero bueno, pues sería ahondar más en la situación de ese problema, ¿no? Valores futuros de control. Controlando valores futuros. Previamente consideramos revisar si una serie de observaciones multivariadas fue estable al considerar separadamente las primeras dos componentes principales y después las últimas primeras dos. Debido a la distribución chi cuadrado que fue usado para aproximar los límites de control superior de la gráfica de T cuadrado y
las distancias críticas para la gráfica de formato de elipse, no hay más modificaciones que sean necesarias para monitorear valores futuros. Entonces, con la elipse de control para componentes principales futuros. En el ejemplo 8 días, determinamos que el caso 11 estaba fuera de control. Quitando esta observación y recalculando los eigenvalores y los eigenvectores basados en la covarianza de las 15 observaciones restantes, los resultados serían los que tenemos acá. Los componentes principales han cambiado. Los componentes que consistían primeramente de eventos extraordinarios de tiempo extra es ahora la tercera componente principal y no está incluida en la gráfica de las primeras dos, ya que nuestra muestra inicial es solamente de 16. Votamos un caso único que hace una diferencia sustancial. Usualmente al menos 50 o más observaciones se necesitan para un proceso de operaciones estables, para poner límites futuros. La siguiente figura nos da una proyección del 99%, una elipse para pares de futuros de valores de nuevas componentes principales sobre el tiempo. Los 15 parejas estables de las componentes principales también se muestran y podemos ver eso aquí en el gráfico. Un formato de gráfico de una elipse al 99% para las primeras dos componentes principales para los valores futuros sobre el tiempo. En algunas aplicaciones de control multivariado en industrias farmacéuticas y químicas, más de 100 variables se monitorean simultáneamente. Estas incluyen procedimientos numerosos, como variables de calidad. Típicamente, este espacio ortogonal a las primeras pocas componentes principales tiene una dimensión mayor que 100 y en algunos de esos eigenvalores son muy pequeños. Un enfoque alternativo es construir gráficas de control que evitan las dificultades que causan al dividir eh, componentes principales cuadrados pequeños por un pequeño eigenvalor que ha sido exitosamente aplicado. Para implementar este enfoque procedemos como sigue. Para cada observación estable tomamos la suma de los cuadrados de las componentes no explicadas de su UJ cuadrado. Notamos que al insertar E sombrero por E transpuesto sombrero, E sombrero transpuesto igual ahí, tenemos que esta es mi D sub J UJ cuadrado, que sería la sumatoria de las longitudes de los cuadrados de las longitudes de los otros componentes, los cuales, bueno, precisamente esa que mencioné, utilizando ya sea la forma o los de su UJ cuadrados, se grafican versus J al crear el cuadro de control. Los límites inferiores de la gráfica es 0 y los superiores se ponen al aproximar las distribuciones de su UJ cuadrado como la distribución de una constante C veces un h cuadrado variable aleatoria con nu grados de libertad. Para esta aproximación chi cuadrado, la constante C de grados de libertad nu debe escogerse para que igualen el promedio muestral de las varianzas de su UJ cuadrado. En particular, tenemos aquí D sub U cuadrado barra, que es C por nu, y S sub D cuadrado igual a 12 cuadrado por nu. Y de aquí, de este sistema, se determina que C es igual a esta cantidad y nu igual a esta otra cantidad. Los límites de control superior, entonces C por chi cuadrado de alfa son determinados. Bueno, con eso realmente terminamos el capítulo 8. Solamente tenemos el material complementario, que son unas 4 páginas,
vamos a ver ese material complementario. Entonces, hay una gran demostración por ahí que no la vamos a revisar, solo, vamos a pasar de un solo a los resultados. Entonces, la geometría de las aproximaciones de componentes principales muestrales. En este material complementario vamos a presentar interpretaciones para las aproximaciones de los datos basadas en los primeros componentes principales muestrales R. Las interpretaciones de ambas eh, gráficos de dispersión p-dimensionales y representaciones n-dimensionales se basan en resultados algebraicos que siguen. Consideramos aproximaciones de la forma A, una matriz A de esta estructura, y la matriz de datos corregidos por promedios, que ya hemos hablado de ello. El error de aproximación está cuantificado como la suma de los errores cuadrados n por p, de esta forma. Entonces el resultado 8A1 sea cualquier matriz con rango A menor o igual que R, el menor que P, N, el menor entre P y N, sea eso R sombrero, esa matriz donde eso I sombrero es el iésimo eigenvector de S. Los errores de aproximación de la suma de los cuadrados se minimiza al escoger este A sombrero, que sería pues los ejes de las componentes principales por este R sombrero transpuesta, por lo que la j columna de la transpuesta de A sombrero transpuesta es la que tenemos acá. Además, esta sumatoria llega a ser la n-1 por la sumatoria de los últimos estimaciones de lambda, donde lambda sub r más 1 sombrero mayor o igual que, y así mayor o igual que, lambda sub p sombrero son los eigenvalores más pequeños de esos. Y aquí tenemos la demostración, no la vamos a ver. Vemos entonces la interpretación geométrica p-dimensional. Las interpretaciones geométricas involucran la determinación de la mejor aproximación de los planos para el gráfico de dispersión p-dimensional. El plano a través del origen determinado por los USUBI consiste por los puntos X por los cuales X tiene esa forma, es la matriz U por B para algún B. Este plano se traslada, que pasa por A, se vuelve A más U por B para algún B. Queremos seleccionar un plano R dimensional A más U por B que minimiza la suma de distancias cuadradas sumatoria de los de esos cuadrados entre las observaciones X sub J y el plano. Si los X sub J se aproximan a más U por BJ con sumatoria de los BJ igual a 0, entonces esta sumatoria, bueno, tenemos esta desigualdad, ya que esta matriz U sub B1, U sub Bn es igual a transpuesta, tiene rango de A menor o igual que R. La menor J se alcanza cuando A es igual a X barra, por lo que el plano pasa a través de el promedio muestral. Este plano está determinado por los S sub I sombrero. Los coeficientes de S sub K sombrero son S sub K sombrero transpuesto por X sub J menos X barra igual a Y sub JK sombrero. La K-décima componente principal muestral evaluada en la J-décima observación. El plano de aproximación de interpretación de la componente principal muestral está ilustrada en la figura anterior. La siguiente figura, una interpretación alternativa se puede dar. El investigador pone un plano a través de X barra y lo mueve alrededor para obtener la mayor dispersión entre las sombras de las observaciones. Y aquí tenemos pues el gráfico, ¿verdad? En el cual tenemos el plano que pasa a través de la X barra, los primeros dos componentes principales y las distancias a las variables originales.
el R igual a 2, plano dimensional que aproxima la gráfica de dispersión, se minimiza con, se obtiene al minimizar la sumatoria de los T sub J cuadrados. Entonces queremos minimizar la distancia de ese plano a cada una de las variables x2, x1, x2, x3 hasta xn. La proyección de las desviaciones xj menos x barra del plano v es b sub j igual a u sub u transpuesta por xj menos x barra. Ahora b barra es igual a 0 y la suma de los cuadrados de las longitudes de la proyección de las desviaciones es esta expresión, que al final llega a ser n-1 por la traza de u transpuesta s por u, y se maximiza cuando u es igual a e sombrero. También cuando b barra es igual a 0, n-1 s sub b es igual eventualmente a la sumatoria de los b sub j transpuesta, y este plano también maximiza la varianza total, que es la traza de s sub b, que tendría esta expresión. Bien, creo que ya este es el último tema, interpretación geométrica n-dimensional. Ahora consideramos por columnas las aproximaciones de los datos centrados por promedios de la matriz por A. Por R igual a 1, la y-ésima columna es aproximadamente por multiplicarse sub i b transpuesta por un vector fijo b transpuesta, el cuadrado de la longitud del error de aproximación sería esta expresión, considerando a siendo de rango 1, concluimos el resultado 8 a 1 de que a sombrero sería esta expresión. Componentes principales de S, componentes principales de R. Figura 8.11, los primeros componentes principales muestrales y sub 1 sombrero minimizan la suma de los cuadrados de las distancias L sub i cuadrado de los vectores de desviación de sub i transpuesta a una línea. Entonces esto minimiza la suma de los cuadrados de las longitudes sumatoria de los L sub i cuadrados, es decir, las mejores direcciones están determinadas por un vector de valores de los componentes principales primeros. Es decir, esto es ilustrado en la figura anterior. Notar que mientras más grande sea la desviación de vectores, mayores los sub doble i tienen la mayor influencia al minimizar la suma de los cuadrados de los elementos. Si las variables de las primeras son estandarizadas, el vector resultante x sub 1i menos x sub i barra entre raíz de s doble i, etcétera, tiene una longitud de n-1 para todas las variables. Cada uno de los vectores ejerce igual influencia en la cogitación de las direcciones. En cualquier caso, los vectores b se mueven alrededor de un espacio de n dimensiones para minimizar la suma de los cuadrados de las distancias de la sumatoria de los L sub i cuadrados. En el caso anterior, el sub i cuadrados es la distancia cuadrada entre los x sub 1i menos x sub i barras, etc. Y su proyección es la línea que es determinada por b. La segunda componente principal minimiza la misma cantidad entre todos los vectores perpendiculares a la primera cogitación. Bueno, y con esto terminamos el capítulo 8. Con esto, pues, estamos ya listos para el parcial número 3. Lastimosamente todavía no he calificado el parcial número 2, pero esta semana la veo mucho más adecuada para poder hacer las calificaciones. Entonces, no sé si tienes alguna pregunta, Roselia. No, aparte de eso, de los parciales, no le voy a preguntar nada más. Ya, bueno, sí, la semana pasada en realidad sí estuvo bastante pesada. Esta está regular, esperamos que no salgan emergencias y así poderles tener las calificaciones jueves o viernes. Entonces, eso es lo que esperaría, y el viernes 27 sería el parcial número 3. Bueno, Vaya, está bien, gracias.
Ok, bueno, entonces te agradezco por haber asistido a la clase y pues terminamos la clase el día de hoy. Te deseo feliz día y buen provecho si vas a ir a almorzar. Gracias. Bueno, nos vemos mañana entonces. Igualmente.